¿No miran la pantalla? No. Sí, Sí, se ve. Sí, ya se ve. Sí, licenciada. Ah, bueno. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, de que miramos lo que son los diferentes tipos de reproducción sexual y asexual, y después empezamos a ver cuál era la clasificación taxonómica, ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? ahí nos quedamos, sí. Ah, bueno. Entonces, dentro de la clasificación taxonómica, depende del autor o del científico que ustedes busquen, hay diferentes tipos de clasificaciones. Entonces hay algunas que, por ejemplo, Barnes, creo que para mí es como un poco la más sencilla de todas, y por eso utilizamos esta para que a ustedes no se les complique un poco. ¿Por qué? Barnes solamente lo hace de acuerdo a las estructuras que utilizan los organismos para movimiento, o sea, de locomoción. Entonces, los separa de acuerdo a eso en 4 grupos. Los que utilizan flagelos se le llaman los protozoos flagelados. E incluye a 11 filos, pero nosotros vamos a ver algunos de esos filos. En el otro grupo están los protozoos ameboides. Entonces, quiere decir que su movimiento es por la membrana que tienen, o por lo que son los pseudópodos o axonemas. Que vamos a ver que hay diferentes tipos de pseudópodos. Entonces ahí tenemos las amebas, los foraminíferos, los heliozoos y los radiolarios. En los protozoos formadores de esporas, ya hay otros filos, pero el filo que a nosotros nos interesa es el esporozoa o apicomplexa. ¿Qué pasa con ellos? Que principalmente tienen una membrana ondulante. No tienen flagelos, no tienen cilios, no tienen nada, sino que principalmente es su membrana la que les ayuda a mover. Y son parásitos, que es otra característica importante en ellos. Y los ciliados, pues tienen cilios. Entonces, el filo que está dentro de él es el cilióforo. Entonces, esta es la clasificación que da Barnes. Y también Hirman todavía al principio tenía esta clasificación. Entonces, era más que todo por locomoción. Flagelados, ameboides, formadores de espora y ciliados. Y en el caso de flagelados, lo dividían principalmente en lo que era fitoflagelados y zooflagelados. ¿Qué quiere decir eso? Que era dependiente si eran, en este caso, todavía tenían cloroplastos y llevaban a cabo fotosíntesis, o ya eran como animales. Entonces, por eso se le llama protozoos flagelados, fitoflagelados o zooflagelados. Pero ya vamos a ver eso. ¿Sí me entendieron esta clasificación? Sí, Lick, pero la de los flagelados no lo tiene aquí puesto, ¿verdad? Aquí está. ¿Esta que está en rosado? Pero así como tiene la de los protozoos ciliados, así, ¿cuántos filos son 11 Aquí filos, están, pero ¿cuáles dentro 11. de ellos están? Pero es que lo que les puse los que vamos a ver. Euglenofitas, clorofitas, dinofitas, cuanoflagélida, kinetoplástida y metamándola. Esos son los que vamos a ver. Por eso es que solamente estoy poniendo, por ejemplo, en este tiene 3, pero estoy poniendo los que nos interesan a nosotros. ¿Sí me entendieron? Bueno, la otra clasificación es la actual de Hirman, y la nueva de Hirman, realmente aquí no tiene una clasificación que no es ni por locomoción. Algunos piensan que solamente es de acuerdo al tipo de organismo que presentan. Entonces, hay una mezcla que a veces uno queda así como medio confundido. Y entonces, ¿a qué se refiere? Porque imagínense, Opitoconto, ahora es la nueva clasificación. Lo voy a decir antes de decirles que se divide en Opistocontos, que tiene todos estos filos, y Viriplante y Alveolata. Entonces ahora se divide en 3 grupos. ¿Qué pasa con cada uno de estos 3 grupos? Imagínense, Opitocontos incluye todo lo que es metazoos y hongos. Entonces tiene una mezcla de todos los grupos. ¿Por qué? Tiene grupos que son formadores de espora, tiene otros que son por lo que son flagelas,
tiene también por movimiento por pseudópodos, entonces me hace una mezcla de todos los grupos. Por eso es que a veces quedamos así, bueno, utilizamos esta clasificación o cuál de la que se nos haga un poco más fácil para clasificar, pero siempre uno tiene que decir, lo estoy haciendo de acuerdo a la clasificación de tal. Entonces aquí, más que todo, teníamos los que son, en el caso del pistoconto, los cuanoflagelados, los hongos, el filo de hongos que también eran conocidos como los microsporidios, que son en este caso más que todo hongos. Tenemos también lo que son los dinoflagelados, que si se acuerdan anteriormente, todos estos eran flagelados, porque se dan movimiento por flagelo. Tenemos también lo que eran las amebas, el filo de las amebas, que allá teníamos un filo de amebas en la cual las dividíamos y teníamos 4 organismos. Ahora este es todo el filo de ellos y tiene subdivisiones dentro del mismo filo. Ahí mismo quedan los radiolarios, los heliozoos, entonces quedan unidos, que es otra de las cosas que por eso es que lo estamos viendo también de la otra forma. Y los ictiosporidios, que ya vamos a ver que este grupo tiene mucho que ver también con los microsporidios, pero estos son transmisores de enfermedades directamente. El viriplante, este ya contiene lo que son algunas algas. Entonces aquí ya vamos a ver algas como por ejemplo lo que son las clorofitas, las euglonozoa o retartomonoda. ¿Qué son esto? Tiene una mezcla. Tengo hongos, tengo algas, tengo briofitas y tengo plantas vasculares. Entonces se me mezcla. Por eso se le llama viriplante, porque tiene una mezcla de todos los organismos que tienen cierta cantidad de lo que es, ¿cómo se llama? Cloroplastos. Y alveolata tengo ciliófora, que son los ciliados, tienen cilios. Tenemos apicomplexa, que antes estaban en formadores de espora, pero ahora tenemos los dinoflagelados aquí, que son, en este caso, un tipo de organismo que producen principalmente la marea roja, por ejemplo. Entonces, si se fijan, debería de estar acá, pero ahora la ponen en alveolata. Entonces, no hay una característica de cómo los separan. Lo que nos interesa a nosotros es que hay 2 clasificaciones, la de Barner y la de Hirtman. Recuerden, esta es la más actual. Entonces, nosotros nos vamos a ver todo ahorita la clasificación por esta que es la de Barner, que es un poco más sencilla. ¿Por qué? En los flagelados son todos los que tienen flagelos. Ameboides, todos los que tienen pseudópodos. Formadores de espora, que son de forma de la membrana. Y los ciliados, que tienen cilios. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, ¿quiénes son los protozoos flagelados? Bueno, se le conocen también como mastigóforos, o sea que pueden decirle flagelados o pueden decirle mastigóforos. Y es uno de los grupos más grandes, en este caso de protozoarios, comprenden aproximadamente 6.900 especies. Y en ellos tenemos los 2 grupos, que era lo que les decía, los fitoflagelados y los zooflagelados. En el caso de fitoflagelados, tenemos que aprender a poder diferenciar los 2 grupos. Si se fijan aquí, los fitoflagelados tienen de 1 a 2 flagelos. ¿Qué pasa en el zooflagelado? Pueden haber de 1, pueden haber de 2, pero la mayoría tiene 3, 4, 5 o más flagelos. Entonces, eso va a ser importante. Si tiene un flagelo, puede ser, o tiene 2 flagelos, puede ser un fitoflagelado o un zooflagelado. Pero si tiene más de 2 flagelos, ya sabemos que es un zooflagelado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si tiene 1 o 2 flagelos? Porque puede ser cualquiera de los 2. Entonces ya me voy a otra característica. Y en esta característica es la presencia de cloroplastos. En el caso de los fitoflagelados, hay presencia de cloroplastos. Y vamos a ver que aquí se lleva todavía a cabo la fotosíntesis. Entonces vamos a ver presencia de
clorofila A, B o C. ¿Qué pasa en zooflagelado? No hay presencia de cloroplastos. No tienen cloroplastos, además, ya aquí no se lleva a cabo lo que es la fotosíntesis. Estos son de vida libre, estos no son de vida libre, la mayoría de ellos son parásitos. O son parásitos, o son comensales, o son simbióticos. ¿Qué quiere decir? Que viven dentro o encima de un organismo. Dígame. ¿Quiénes son los que son parásitos, dijo Lick? O sea, los que son parásitos son los zooflagelados. Zooflagelados van a ser parásitos, comensales o simbiontes. En cualquier invertebrado o cualquier vertebrado, también principalmente en los artrópodos, es uno de los más característicos donde los vamos a encontrar. En cambio, los fitoflagelados, aunque tienen de 1 a 2 flagelos, estos son de vida libre. ¿Qué significa? Que los encuentro moviéndose en lo que es el agua, por ejemplo. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos como Volvos, Eulena o Perenema, que son algunos de los géneros que podemos encontrar en lo que son los fitoflagelados. ¿Sí? ¿Qué tiene también? Sí, cloroplastos. Cuando tiene cloroplastos es fotosíntesis. O sea, que llevan a cabo todavía fotosíntesis. En cambio, los zooflagelados tienen desde 1 hasta más flagelos. O sea, que aunque yo te encuentre uno con 2 flagelos, ¿qué voy a ver? Si es parásito, va a ser zooflagelado. Eso va a ser lo importante que voy a verlo de acuerdo al tipo de vida que ellos tienen. Si es parásito, entonces va a ser un zooflagelado. Y ahí tenemos, y puede ser, acuérdense, comensal, simbionte o un parásito. ¿Estoy bien? ¿Cómo es la locomoción? Pues lo acabo de decir. Si estamos viendo los flagelados, pues tienen flagelos y van a tener 2 flagelos que van a ser de diferente forma y tamaño, que va a ser característico y es lo que ellos utilizan para llevar a cabo su movimiento. ¿Qué pasa también? Hay algunos que tienen una forma directamente ameboide, que lo vamos a ver que además del flagelo también tienen esa forma ameboide. Alimentación. Bueno, la mayoría ya dije. ¿Qué pasa si tienen cloroplasto? ¿Van a llevar a cabo qué? Fotosíntesis. Entonces, si llevan a cabo fotosíntesis, estamos diciendo que son autótrofos porque tienen presencia de clorofila, principalmente los fitoflagelados. Y dentro de los fitoflagelados yo voy a dividir lo que son los, en este caso, los que producen pigmentos verdes o los que producen pigmentos rojos. Entonces ahí tengo los flagelados en general y tenemos los xantófilos, que son los que van a producir pigmentos rojos. ¿Por qué es importante esto? Porque estos son los que vienen a producir lo que es conocido como marea roja, marea rosada, marea dorada. Entonces esos pigmentos se van como haciéndose más fuertes el color o disminuyendo esa coloración y así van provocando esos tipos de marea y hasta a veces hasta que la arena adquiere cierto color. Ya vamos a ver que algunos pueden producir ciertos trastornos en los organismos cuando están en el agua. Pueden ser también, además de autótrofos, podemos tener los heterótrofos, como ¿quién? Los zooflagelados. Y en el caso de los zooflagelados, ¿por qué? Porque son animales, viven dentro de parásitos a expensas de otro organismo, entonces ahí se convierten en zooflagelados y son heterótrofos. ¿Cómo pueden ser todos los flagelados? ¿Vida libre quiénes? ¿Vida libre quiénes? Fitoflagelados. Los fitoflagelados. Pero también puedo tener sésiles como ¿quiénes? Zooflagelados. Los zooflagelados. Entonces pueden ser sésiles o pueden ser parásitos, comensales y todo eso. ¿Qué pasa? Los puedo encontrar en forma individual o los puedo encontrar formando colonias, o sea, juntos, que eso es otra de las cosas que vamos a encontrar en el caso de ellos. La reproducción. Bueno, imagínense si soy parásito, ¿qué tipo de reproducción va a ser la más común? Asexual. La sexual. Entonces yo voy a tener dos tipos,
reproducción asexual y voy a tener la reproducción sexual en los dos. Recuerden, en la reproducción sexual solamente es que produzco 2 gametos iguales y llevo a cabo ese tipo de reproducción. En la reproducción asexual yo voy a tener principalmente lo que es la fisión binaria, o sea, de que se divide el organismo en 2 iguales. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos los diferentes organismos de que pueden ser del grupo de los flagelados, que se convierten en fitoflagelados y los zooflagelados, que los vamos a ver más adelante. Entonces, si miramos aquí, y si yo les pongo en un examen, y les digo, ya ahorita aprendimos de que habían organismos que eran, en el caso de los flagelados, se dividían en 2 grupos. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y cuál era la característica que utilizaba para dividirlos? La cantidad de flagelos. Flagelos. Entonces, la cantidad de flagelos. Entonces, miren, esto es en los grupos. Este tiene un flagelo, 2 flagelos, 2 flagelos. Cuidado, ¿qué pasaba con todo lo que son los flagelados? ¿Qué era el problema? Que lo podía encontrar de forma que el tipo de vida. Colonial. Exactamente, lo puede encontrar en forma colonial o lo puede encontrar en este caso solitario. Entonces, cuando lo encuentro colonial tengo que tener cuidado porque aquí yo puedo estar viendo todo el organismo y digo, ay no, este tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, este es un zooflagelado. Cuidado con eso. Solamente es porque están agrupados o están en colonias. Entonces, estos en este caso, muchos de ellos pueden ser coloniales. Entonces hay que tener cuidado con cuando me encontramos eso. ¿Por qué? En un examen, lo que yo voy a hacer es poner una imagen de un organismo y usted me va a identificar qué es. No digamos en la parte de práctica de laboratorio. Entonces, viendo los filos, tenemos el primer filo que son los euglenofitas. Y cuando es euglenofitas, entonces, ajá. Disculpe, los fitoflagelados solo tienen dos flagelos. De 1 a 2 flagelos, acuérdense, de 1 a 2. Por eso les dije, aquí tienen 1 y este tiene 2. De 1 a 2 flagelos, va a ser la característica. En cambio, en los zooflagelados puede tener desde 1 en adelante. En colonia. Ajá, ¿en colonias qué? No, que cuáles eran los que se reunían en colonia. O sea, estos son en colonia, ¿eh? Pero son fitoflagelados, pero pueden estar en colonia, como por ejemplo aquí miran a Gonium, aquí miran a Sinura, miran a Eudorina o Pandorina, de que están en colonias. Entonces, hay muchos de los organismos que los vamos a encontrar en colonia, pero recuerden, siempre es un fitoflagelado. O sea, no lo vayan a confundir porque los miran en colonia. ¿O sí? Entonces, ¿quiénes son los euglenofitas? Miren, fíjense, en cada vez que hablemos de los grupos, siempre yo voy a dar en cada filo, primero las características generales. Después de que damos las características generales, vamos a empezar a ver la clasificación taxonómica. Después de la clasificación taxonómica, vamos a empezar a ver, digamos que grupos, subfilos o qué. En el caso de protozoarios, acuérdense, aquí se encuentran filos, ¿verdad? Ese es lo que estamos viendo, pero a partir ya de porífera, ya vamos a empezar a ver el filo con las clases. En el caso de protozoarios, como se cree que es como un reino aparte, entonces por eso estamos viendo filos. No me vayan a confundir acá. Estos son filos. Por eso decía 11 filos. ¿Se acuerdan? Pero a partir ya de porífera empezamos a ver, en este caso, qué clases componen al filo de los poríferos. Por ejemplo, entonces aquí, en el caso de Euglenofita, es uno de los filos que están dentro de los fitoflagelados. ¿Y qué vamos a ver después? Después de cuando miremos cómo está compuesto, vamos a empezar a dar las características de la clase o del filo el cual voy a describir. Y siempre voy a empezar a decir cuál es el hábito, cuál es la alimentación. Entonces hay cosas que se van a ir repitiendo.
¿Por qué? Porque ya las di en las características generales, pero la idea es para que a ustedes se les vayan grabando y se les haga más fácil, porque en examen yo solamente puedo poner una imagen y ustedes van a tener que con la imagen acordarse. Ay, si es un protozoario, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Qué puede tener? ¿Cuál es la característica? Esa es la idea de que también vayamos como afianzando esos términos. Dígame. Las euglonofitas están dentro de los fitoflagelados. De los fitoflagelados, correcto. Empezamos a ver ahorita los fitoflagelados. Entonces, ¿cuál es el hábitat? El hábitat van a ser marinos y dulceacuícolas. Al ser un fitoflagelado, una de las características importantes es que tienen clorofila, y al tener clorofila, o sea, estamos hablando que hay presencia de cloroplastos. Entonces, hay cloroplastos, tienen clorofila A y clorofila B. Van a tener generalmente dos flagelos, pero puede encontrar de uno y puede encontrar de dos flagelos. Es la característica de un fitoflagelado. Presentan vacuola retráctil, o sea, una vacuola contráctil también, que es lo característico para llevar a cabo lo que es la entrada y salida de agua. Y retráctil porque a veces también no podemos ver los flagelos, y es por el movimiento que ellos tienen con lo que es el flagelo. Muchas de las especies en los que son euglenofitas, miren que es muy específico en algunas euglenofitas que llegan a ser depredadoras. ¿Por qué? Porque la mayoría son, ¿qué? La mayoría son carnívoras. Exacto, son autótrofas. Autótrofas porque producen, en este caso, lo que es la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué es una euglenofita? Pues una característica es que el cuerpo es alargado. ¿Qué tiene adentro? Clorofila. ¿Cómo se le llaman a esas pelotitas redondas que están ahí? Cloroplastos. Cloroplastos. Exacto. Entonces, y el cuerpo es alargado. O sea, si ustedes miran ahí, el cuerpo es alargado y eso es importante para poderlas separar. Porque ustedes lo que están viendo ahí es que directamente ellas, dentro de todo ellas, la forma del cuerpo es así, miren, largo. Todas ellas. Aquí tenemos dos géneros, género euglena y el género paranema, que es alargado. Entonces, eso va a ser lo importante para poderlo separar, porque ya van a ver el siguiente grupo, que son las clorofitas, no va a ser así, más bien la forma del cuerpo, la forma de la estructura es la que nos va a decir, entonces este es un euglenofita. Recuerden que yo voy a preguntar en el examen, puedo poner una imagen, y cuando pongo una imagen, entonces ahí, por eso es que ahorita yo se los estoy diciendo, porque voy a presentarles una imagen y ustedes me van a decir, esto puede ser tal cosa. Licenciada, quiere decir que la euglenofita solo tiene cloroplastos, es lo único de lo que está compuesto. Sí, es la característica, acuérdense, tiene que, a ver, si soy un protozoario, ¿quién más voy a tener? Núcleos. Ajá, ¿qué más? Membrana plasmática. O sea, voy a tener todo lo demás. O sea, no se me vayan a confundir por eso, porque también yo tengo todas las demás partes que ya miramos en los protozoarios. O sea que en eso no me va a cambiar para nada. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Bueno, ahora, ¿quién tenemos? Las clorofitas. ¿Todavía a qué grupo pertenecen? A los Fitoflagelados. A los fitoflagelados. Entonces, volvemos otra vez, que va a ser un fitoflagelado. Todavía lo que me va a interesar aquí es que son, en este caso, ¿qué tienen adentro? ¿Qué van a presentar si soy un fitoflagelado? cloroplastos. Cloroplasto. Exacto, voy a tener todavía cloroplastos. ¿A dónde qué soy? Bueno, ahí tengo las algas verdes,
o algas dulceacuícolas. ¿Qué me está diciendo? Que el hábitat es marino o dulceacuícola. Dulceacuícola. Entonces lo tengo en las dos, son algas marinas o son algas dulceacuícolas. En tierra, la única forma que lo puede encontrar es que haya agua. Si no hay agua, no van a vivir, entonces por eso no se consideran como que fueran terrestres. ¿Qué es lo? Voy a dejar esto de la forma y lo voy a enseñar después. ¿Cuántos flagelos van a tener? Bueno, cuidado que este tiene de 2 a 4 flagelos. Son flagelados. Entonces, cuidado con ellos, ¿verdad? Que voy a tener de 2 a 4 flagelos. Pero no me lo vayan a confundir porque esta se sale de la regla de 1 a 2 flagelos. Pero todavía, al ser un alga, y ustedes mismos me dijeron, ¿qué era lo que tenía por dentro? Cloroplasto. Y al hacer cloroplasto todavía es un fitoflagelado. Entonces, no me lo vayan a confundir porque tenga de 2 a 4 flagelos. Y son algunas que llegan a tener, la mayoría tienen 2 flagelos. Entonces, hay presencia de cloroplasto, pueden ser solitarias, pueden ser coloniales. Que eso es también de las cosas. Tenemos aquí los géneros Volvos, Clamidomonas o Pleudorina, que vamos a encontrarlo. ¿Por qué dejo la forma? Porque quiero que miren, aquí hay ejemplos de cómo se miran algunos de ellos, pero es bien característico esta forma, que es a lo que uno le llama forma taloide, o sea, en forma de tallo. Eso quiere decir en forma taloide. Entonces, algunas están de esta forma y esa es la característica para hacer una, en este caso, una clamidomona, por la forma que tiene. ¿Qué pasa aquí? Que hay algunas que como están, ¿qué lo dije acá? Que podían ser coloniales o solitarias. Y al ser coloniales o solitarias, yo la puedo encontrar así o así. Entonces, miren cómo encuentro a Volvox el montón. Entonces, claro, si yo lo separo, solamente va a tener los 2 flagelos. Recuerden, igual que Pleudorina, miren, aquí podemos ver, y lo característico es su forma taloide. Es, cuando uno dice taloide es en forma de tallo. El otro grupo, dinoflagelados. Volvemos otra vez. Miren toda la forma que tiene dinoflagelado. ¿Me la confundirían o me dirían que este puede ser una clorofita o una euglenophita? ¿Por qué no me la confundirían? Porque no posee cloroplastos en la parte interna. ¿Seguros? También No, por los flagelos. Por los flagelos, bueno, la posición de los flagelos también es muy importante. Esa va a ser una de las características, la posición del flagelo. ¿Por qué? Si recuerdan, miren, la posición del flagelo siempre estaba en un extremo, en las dos. Además, si yo digo que este es un dinoflagelado, ¿por qué no la confundiría? Por la forma de su cuerpo. Por la forma de su cuerpo. Lo más característico va a ser la forma del cuerpo. ¿Qué pasa con, en este caso, los euglenofitas? ¿Cómo eran? Alargados y con cloroplasto. Y en este caso, los clorofitas. Deformes, no tienen redondas. Son circulares. Forma forma taloide. Acuérdense que eso fue lo que le mencioné. ¿Qué pasa en esta? En los dinoflagelados, miren, es como más, en este caso, redondo. Es una característica que van a tener. Son marinos o son dulceacuícolas. Que es algo también importante que tienen los dinoflagelados. ¿Se acuerdan que habían 2 tipos de células cromatóforas que vamos a encontrar en ellos? Uno es, los fitoflagelados producen coloración ¿qué? Verde. Estos ya tienen xantófilos, que van a producir una coloración roja, marrón, o sea, todas las tonalidades que se van a ir dando dependiendo de la intensidad que hayan de organismos. Pero va a ser algo que nos va a ayudar a poderlos separar. ¿Qué otra cosa? Lo que sus compañeros dijeron, el flagelo. Ya el flagelo no va a estar aquí al borde, sino que está más a los lados. Y va a estar alojado, uno, ya lo vamos a ver más adelante,
en lo que es el sulco y el otro en lo que es el cíngulo. Es la cavidad donde van a estar los flagelos. ¿Qué tienen? Fíjense, todavía tienen clorofila porque es un fitoflagelado. ¿Cuál es lo único? Que tienen clorofila A y C, porque los anteriores tenían A y B. Ahora este tiene A y C y no tienen clorofila B. Entonces es por el tipo de clorofila que ellos van a presentar. Entonces el cuerpo es de forma totalmente a veces ovoide o así, o no tiene forma. Eso quiere decir, cuando dice en este caso simétrico, porque algunos no miramos de qué forma es. Entonces eso es también en ellos. ¿Qué vamos a ver directamente en ellos? ¿Qué es lo importante que va a ser? Estos son conocidos como la marea roja. Y cuando hay marea roja en el agua, en la noche producen lo que le llamamos bioluminiscencia. ¿Qué significa? Que en la noche ellos se miran como de ese color verde fosforescente, por así decirlo. Entonces se miran, pero la verdad es que en el agua se miran muy bonitos por la coloración que presentan, pero lo malo es que sí causan daño. Entonces, miren aquí. Esta es la forma en que se miraría un dinoflagelado, en la posición ventral y en la posición dorsal. Entonces, esto que están viendo acá, esos son los flagelos. Entonces, en la posición del flagelo tiene una cavidad donde se alojan los flagelos. Entonces, aquí tenemos que todo el cuerpo de él, si nosotros lo dividimos, sería como que esta parte superior se le llama epiteca y la de abajo se le llama hipoteca. Entonces son las 12 partes en las cuales lo voy a dividir. Entonces esta es la parte del ápice y esta sería la parte posterior de él. Entonces en la parte de lo que es la parte de la epiteca viene lo que es el cíngulo. Y el cíngulo, ¿qué va a hacer? La cavidad que guarda el primer flagelo. Ese sería el cíngulo. Entonces aquí adentro, esta cavidad... Dígame. Disculpe, ¿puedes volver a repetir que se me entrecortó el cíngulo para qué es? O sea, vuelvo a repetir. Todo el organismo se divide en epiteca y hipoteca. ¿Verdad? Que la epiteca se encuentra en la parte de donde comienza la parte apical de él. O sea, toda esta región de acá. Y la hipoteca vendría a ser la parte inferior que nosotros tenemos aquí. Entonces, dentro de ellos están los flagelos. ¿Qué pasa en el flagelo? Tienen cavidades donde se guarda el flagelo. Entonces, esta cavidad comienza aquí y es como lo estamos viendo acá, miren. Rodea todo el organismo y viene a terminar acá. Entonces, esa cavidad que comienza aquí y da la vuelta a todos estos lados de acá, se le llama el cíngulo. Entonces, es donde está el flagelo en posición ¿qué? Horizontal o transversal, como lo queramos llamar. Ahora, ¿qué pasa en el otro lado? La cavidad que está en la hipoteca es todo este hueco que tenemos aquí. Entonces, a ese se le llama sulcus. Y viene el flagelo y viene por acá. Y entonces ya estoy, en este caso, en una posición más longitudinal. Entonces, son las dos cavidades, el cingulum y sulcus. Son cavidades que tienen al flagelo en forma transversal o en forma longitudinal. Y lo que es la epiteca y la hipoteca. ¿Qué pasa en todo el cuerpo de ellos? Que si ustedes se fijan, está formado como que si fuera un rompecabezas, como por pedazos. Cada uno de esos pedazos son placas. Entonces, esto es lo que encuentro directamente en el agua. Y ellos pasan flotando en lo que es en el agua. Entonces, al flotar en el agua, crean esa, que es lo que decimos, que es como una bioluminiscencia. Sí. Dígame. Pero no todos los dinoflagelados son así, ¿verdad? ¿O No, sí? no todos los dinoflagelados van a producir marea roja, pero la mayoría tienen esa característica. Hay algunos que solamente van a estar en el agua, pero lo malo es que muchos de los dinoflagelados pueden llegar a causar la muerte de los organismos. Entonces,
¿Por qué? ¿Qué otra característica vamos a ver? Que muchos de ellos son autótrofos porque ya dijimos, tienen cloroplasto. Hay algunos que se vuelven heterótrofos. Y son heterótrofos por medio de filtración, por ejemplo. Entonces son de organismos muy pequeños. También pueden ser parásitos o mutualistas. ¿Qué significa? Que puedo vivir encima de otro organismo a expensas de lo que él está produciendo y me estoy alimentando de ellos. Entonces ahí tenemos ejemplos de los que están encima de corales o de cualquier otro tipo de invertebrado. ¿Qué tiene también? Que muchos de ellos producen, en este caso, ciertos tipos de toxinas. Y por ese tipo de toxinas sirven para no regular, sino que causan la muerte de otros organismos, como por ejemplo la ciguatoxina. Pero espérenme que vamos a hablar de lo que es la ciguatoxina. Antes de eso, aquí tenemos dos géneros, el género Gymnodium y el género Conjulax. Estos géneros, estos dos son los que son conocidos y mucho más conocidos como marea roja, amarilla, verde, marrón. Recordemos, ¿por qué? Por el tipo de xantófilas que ellos van presentando. Entonces, la acumulación hace que ellos vayan provocando esas coloraciones en lo que es en el agua. Entonces, por eso se le conoce marea roja, marea amarilla o verde, dependiendo de lo que ellos en este caso estén produciendo de colorantes. Pero no es eso en sí solo el colorante. El problema es que ellos producen ciertos tipos de toxinas y esas toxinas causan cierto daño en los organismos y también en el ser humano. Entonces, algunas de las toxinas que nosotros tenemos, por ejemplo, las toxinas que son paralíticas, o sea, provocan parálisis en los organismos, tenemos a lo que es la saxitoxina. Saxitoxina. Como dijo Lick, un poquito más despacio. Los que producen parálisis, tenemos la saxitoxina. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Cómo se escribe, Lick? Se escribe con S, A, X, I, T, O, X, I, N, A. Otra vez, por favor. Saxitoxina. Ahora, la diarreica es la que produce diarrea en los organismos. Si la diarrea se vuelve de que no para, entonces va a causar la muerte. Entonces aquí tenemos el ácido ocadoico. Se escribe con K, ocadoico. Con K. ¿Podría repetirlo, por favor? Ocadoico, ácido ocadoico. Ese produce la diarrea. Diarrea. Ese produce diarrea. Y ambos los produce el neurotóxica. ¿Puedes repetir la de la diarrea, Lick? Ácido ocadoico. La neurotóxica afecta todo el sistema nervioso. Y esa es la brevetoxina, con B de burro al principio y de ahí B de vaca después. Brevetoxina. Lleva X, acuérdense. Brevetoxina. Breve o bebe. Breve. El que produce. Esa que produce. Brevetoxina. Neurotóxica, es una neurotóxica. Neurotóxica. O sea, afecta el sistema nervioso. Cuando uno dice neurotóxica es eso, afecta el sistema nervioso. Y agnésica es que solamente lo adormece. Ese es el ácido domónico. Domónico. Y la que puede causar la muerte, en este caso por envenenamiento, es la ciguatoxina. La ciguatoxina. Sí, voy a volver a repetir. En los dinoflagelados el problema es que encontramos diferentes tipos de toxinas.
la paralítica, que es la que produce parálisis en el organismo, como cuál, la saxitoxina. Saxitoxina, parálisis. Saxitoxina. Produce parálisis. La Así es. diarreica es la que produce diarrea. Ácido ocadoico. La neurotóxica afecta el sistema nervioso. Esa es la breve toxina. La otra es amnésica, o sea, solo lo adormece. Entonces, este es el ácido domónico. Y la última causa muerte o envenenamiento es la ciguatoxina. ¿Hoy sí? Chéquenle, ahí están en el chat. Bueno. Entonces, si ustedes se fijan aquí, estos son, miren, esta es la marea roja. Entonces, esa marea roja lo que hace es que, miren, se mira el mar como que estuviera rojo o tuviera sangre. Entonces, esta es la forma en que se mira. Y en la noche producen esa bioluminiscencia que miren cómo se mira de bonito. Realmente se mira bonito, que es lo malo, que mata a las poblaciones que se quedan dentro. Entonces, por ejemplo, DIGEPESCA, que es el ente que regula aquí todo lo de pesca, cuando hay marea roja, no permite la pesca. Y les dice, no se puede pescar. Y entonces tienen que dejar de pescar porque puede provocar daño en el ser humano. Igual, miren, adquiere coloraciones dependiendo de la cantidad de organismos que yo voy a encontrar. ¿Qué pasa con muchos de los dinoflagelados? Esas sustancias que ellos van produciendo, esas toxinas son bioacumulables. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va pasando de un organismo al otro, se van aumentando y se van acumulando en los tejidos del organismo. Entonces viene un pez, si se encuentra en la marea roja y come dinoflagelado, ese pez ya trae dentro de él esas toxinas. Entonces viene otro pez que es depredador y se alimenta de él. Entonces ese pez ya llega a tener lo que son esas toxinas. Entonces viene el ser humano y se come al pez. Entonces ahí es cuando le produce esos trastornos que puede provocar vómitos, diarrea, hasta que le causa la muerte. Dígame. Díganme. Lick, entonces, depende del organismo, puede adquirir cualquiera de las toxinas, entonces. Sí, acuérdate, y puede tener de todos tipos de toxinas. Él puede producir diferentes tipos de toxinas en lo que es el organismo. A la vez. Sí, a la vez. Hay algunos que pueden tener más de una que de la otra. Y hay otros que solamente presentan una. Entonces depende del organismo. Licenciada. Sí, se puede tratar. ¿Se puede? Sí, se puede tratar las toxinas. Sí, si usted lo trata con tiempo, sí, pero imagínese de que a veces comemos pescado y tienen ribotoxina. Si usted no lo trata a tiempo, puede morir. Y hay gente que muere por esto, porque provoca diarreas y si no se trata de forma inmediata, usted puede morir. Y depende de la cantidad de toxinas que comió también. Exclusivamente solo estos dos géneros presentan este tipo de... No, yo solo di 2 y entre más les dé, significa que más salen en el examen. Por eso es que no, a veces solamente doy 1, 2 o 3 de cada grupo, porque ustedes van a ver que si empezamos a sumar todos los géneros, son un montón de nombres que se los tienen que aprender y en el examen vienen los nombres. Por eso es que no doy tanto, ¿va? Sí, ¿me escuchan? Sí, gracias. Sí. Bueno, vamos con la siguiente, pues. Los cuanoflagelados. En el caso de los cuanoflagelados ya es un zooflagelado. Entonces ya esto tenemos, son marinos o son dulceacuícolas. Este grupo va a ser importante
y vamos a volver a hablar de ellos cuando hablamos del origen de los animales. ¿Por qué? Porque los coanoflagelados es uno de los grupos que se cree que es el ancestro de todos los animales. Entonces, ¿por qué? Porque los coanoflagelados tienen unas células que se llaman coanocitos. Y esa célula, que es los coanocitos, se volvió a encontrar otra vez en los poríferos. Entonces, por eso se cree que son los ancestros, o es el grupo en que da origen a todo lo que son los animales. Entonces, por este grupo no se les debe olvidar para nada. Entonces, presentan la característica que van a tener ellos, ya lo voy a enseñar, es que tienen un collar, que ese collar cilíndrico y dentro de él tiene una gran cantidad de microvellosidades. Esas microvellosidades sirven para poder capturar lo que es su alimento. Pueden ser solitarios, pero también hay muchos de ellos, los vamos a encontrar en forma colonial. O sea, que no solamente los voy a encontrar solitarios. Entonces, solitarios van a tener en este caso una estructura que es lo que le denominamos pedúnculo, por lo cual él se va a fijar a un sustrato. En cambio, colonial andan como que formando una matriz, formando una capa que está encima de lo que es el agua. Entonces, esa capa se vuelve como gelatinosa. Y es lo que sirve para que ellos se puedan fijar o puedan andar, digamos, moviéndose o distribuyéndose de acuerdo al tipo de hábitat que ellos tienen. Y aquí vamos a ver un género que es uno de los importantes que se menciona como que es el género que es el antecesor, digámoslo así, o el ancestro, que es el género Proterospongia. Entonces, el collar de microvellosidades se refiere a esto que tienen acá al lado, miren. Esto de acá, eso es el collar de microvellosidades. Y de ahí salen un montón salen los flagelos que sirven para llevar a cabo lo que es la alimentación. Por ejemplo, este sería uno en una matriz y este sería un solitario. Entonces, esos solitarios van a tener ese pedúnculo que va a servir para venir y fijarse en lo que es un sustrato. ¿Sí? ¿Me entendieron en este caso? ¿Cómo dicen? No escuché. Si puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor. Que no anoté. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que dice ahí que está relacionado con los metazoas, lo que hablaba, que no se nos debe olvidar, dijo usted, ¿verdad? Sí. Proterospongia es uno de los géneros que, si yo pregunto género, que se considera el ancestro de los animales verdaderos, ¿quién sería? Proterospongia. Es uno de esos. Ya después vamos a hablar de otros géneros como el Feroeca, que es otro. No te vas ahorita. Rick. Espérenme. Ok. Compañeros, como dijo, los Proterospongia dan origen. Es el género. Se considera los animales verdaderos. ¿El antecesor o el ancestro? El ancestro de los animales verdaderos. Género ancestro que da origen a los animales verdaderos sería. Sí. A los metazoa. No. Sí. No, metazoa. Metazoa no. Compañeros, ¿esos coanoflagelados son siempre de los fitoflagelados o son zooflagelados? Zooflagelados. Zooflagelados. Ok, gracias. Vamos a ver. Lo que estaban preguntando, acuérdense, coanoflagelados, estamos en este caso en el grupo de ¿qué? ¿De los fitos o de los zooflagelados? Zooflagelados. Zooflagelados. Ya es un zooflagelado. Y lo que acabo de decir, los coanoflagelados vuelven a aparecer nuevamente en los poríferos. Entonces, es un tipo de célula que aparece en los poríferos y por eso son considerados como que es parte del grupo de los ancestros de todos los animales. Si nos acordamos,
cuando miramos aquella imagen que venía desglosando todo lo que era la parte de evolución de los animales, decíamos de que protozoarios es el grupo ancestro de los animales, de todos los animales. Entonces se cree que dentro de todos los protozoarios, uno de los que nos interesa son los cuanoflagelados. A eso me refiero. Entonces, el género ancestro es el coanoflagelado. No, el filo ancestro, el filo es este, es Proteropongia. cuanoflagelado y el género es Proteropongia. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, es que eso nos tenía confundidos, ya le. Sí, acuérdense que estamos en el filo cuanoflagelado. Y esto, el que les estoy dando es el género. Por eso les digo que no les doy tanto género, porque también se me pueden confundir con un montón de géneros. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí quedamos bien? Checa. Sí. El otro grupo que tenemos también de zooflagelado es el kinetoplástido. En el caso del kinetoplástido vuelve a ser un zooflagelado, pero puede ser marino como también puede ser de dulce acuícola. ¿Qué pasa con ellos? Estas especies ya son, en este caso, son parásitos, pueden ser de vida libre o pueden, los vamos a encontrar principalmente dentro de otros organismos. Eso va a ser lo importante en el caso de ellos. ¿Por qué no se menciona terrestre? Porque no andan en el medio terrestre, sino que andan dentro de otro organismo. Entonces, de alguna forma podríamos decir que sí es terrestre, porque están dentro del tubo digestivo de otros organismos. Y ahí es cuando producen ciertas enfermedades, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Los kinetoplástidos van a ser importantes porque producen ciertas enfermedades. Entonces, al ser parásitos, se encuentran dentro de un organismo, que ese organismo, al picar, o principalmente más que todo al picar, transmite una enfermedad. Eso va a ser la característica de él. Por sí solo, él que no es que va a venir un kinetoplástido y nos va a venir a morder o a chupar y ya nos transmite. No, es parásito, vive dentro de otro organismo. Eso va a ser característica en el caso de él. Si está libre en el agua, que sería la otra forma de podernos contaminar en el caso de él. Solo tienen de 1 a 2 flagelos. Cuidado que por tener de 1 a 2 flagelos no lo vaya a confundir con un fitoflagelado. ¿Por qué no lo vaya a confundir? Porque no tiene cloroplasto. Entonces es un zooflagelado. ¿Cuál es la importancia que tienen estos? Si ustedes se fijan, estos kinetoplástidos, dentro de ellos, tienen una estructura que nosotros le llamamos kinetoplasto. Ese kinetoplasto o cinetoplasto, como en este caso, como lo van a encontrar de las dos formas, es la que tiene todo el contenido genético de ellos. Entonces, por eso se dice, es el que tiene el mitocondria, en este caso el contenido mitocondrial, y ese contenido mitocondrial es el que transmite todo lo que es la información. Ahí es donde nos pueden transmitir la enfermedad de la leishmania o tripanosoma, que es la tripanosomiasis, que vamos a ver un poco de esas enfermedades ahorita. No se preocupen que vamos a ver de esas enfermedades. Entonces, dentro del organismo, miren, ya va cambiando. Yo tengo los núcleos, tengo vacuolas, pero tengo estas estructuras aquí adentro, que esas estructuras es lo que conocemos como kinetoplastos, porque ya tiene todo lo que es las mitocondrias. Entonces, este organismo pasa por diferentes estadios, que en los estadios que van a pasar es un tripomastigote, un epimastigote, un promastigote, un amastigote. O sea que van a ser todos los diferentes estadios por el cual se va a ir formando hasta que se convirtió en un tripomastigote. De acá para acá. ¿Puede retroceder a la diapo anterior, por favor? ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere que retroceda? ¿Qué quiere? Para copiar la enfermedad. Le dije, causa leishmaniasis tripanosoma o tripanosoma.
o sea, tripanosomiasis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, esos van a ir pasando, cuando pasa por diferentes estadios, se le llama ciclo de vida. Si ustedes vieron, primero era amastigote. ¿Sí? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí. Sí, licenciado. Bueno, entonces a eso le llamamos ciclo de vida. Y es de acuerdo en qué organismo se encuentra a medida que pasa para producir ciertas enfermedades. Entonces, estos solamente van a tener un solo flagelo y ese flagelo va a depender, ¿por qué? Porque miren, en los primeros estadios no tiene flagelo. A medida que se va formando, entonces ya va a tener un solo flagelo. Va a ser lo característico en el caso de ellos. En el amastigote no tiene, pero en el promastigote, primastigote, hasta que llega el tripomastigote, entonces se comienza a formar lo que es su flagelo. ¿Qué tienen? Tienen un citoesqueleto. Si se acuerdan, ya habíamos visto que era el citoesqueleto. Y el citoesqueleto va a tener, en este caso, microtúbulos. Y esos microtúbulos, que son aquellos que eran los simples, van a estar a lo largo de todo lo que es el soma, o sea, lo que es el cuerpo. Y eso le va a permitir a él darle cierta flexibilidad. ¿Cómo se reproducen? Por fisión binaria. Y la alimentación en el caso de ellos, va a ser por pinocitosis. Y a eso se le llama pinocitosis por el bolsillo flagelar, es por la forma que ellos presentan. No sé si me entendieron. Sí, licenciado. Sí, entonces, ¿cuáles son las tres el- enfermedades? Las tres enfermedades son leishmania, trypanosoma el Chagas, perdón, la enfermedad leishmania, el Chagas y la tripanosomiasis, que es la enfermedad del sueño. No me vayan a confundir porque una cosa es la enfermedad y otro es quien lo causa. Entonces, fíjense, leishmania es la que es conocida también como Kala-Azar. Es el tipo de enfermedad que es la leishmaniasis, por así decirlo. Esa es, en este caso, la leishmania. Por eso se separan. ¿Por qué? Porque esta, Kala-Azar, y esta, los dos, en este caso, bueno, los tres, son, el vector es un trepanosoma, pero se separa por la especie que tiene. Trypanosoma cruzi o Trypanosoma brucei, por ejemplo. Entonces depende de qué trypanosoma sea. Entonces aquí tengo la enfermedad de la leishmania, Kala-Azar, el Trypanosoma cruzi, que es el que transmite el Chagas, que es el de la chincha picuda, y el Trypanosoma brucei, que es la enfermedad del sueño. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿Qué es la enfermedad del la sueño? leishmania sería Trypanosoma leishmania y la enfermedad es Kala-Azar. Ajá, Kala-Azar. Este, por ejemplo, el Trypanosoma brucei, enfermedad del sueño, también le conocen como trypanosomiasis. Es lo mismo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, Sí, esta es la enfermedad Sí. del sueño. Ya voy. Esta enfermedad del ¿Podría sueño, repetir miren, cuáles son las? ya vamos a ir viendo cada una de las enfermedades y ahí van a ir viendo cuál es la enfermedad y cuál es el vector, para que lo vayamos viendo. Entonces, fíjense acá, la enfermedad aquí es la tripanosomiasis o enfermedad del sueño. ¿Quién la transmite? La transmite una mosca que se le llama la mosca tsetse, que es esta. Es transmitido por una mosca. Dentro de la mosca, en las glándulas salivales de él, por eso en este caso no transmite este organismo. Miren, el vector este. Entonces, este organismo que lo estamos viendo acá. Que les dije que se llamaba ¿cómo? ¿La de la enfermedad del sueño? Mosca tsetse. No, es Mosca la mosca tsetse. tsetse es el vector. Tripanosomiasis. No, tripanosomiasis es la Trypanosoma enfermedad. brucei. Trypanosoma cruzi, en este caso, Trypanosoma brucei, perdón. Este Trypanosoma brucei es este organismo que están viendo acá, ¿ves? Este. Díptero. No,
No me confundan. Vuelvo otra Es vez. que el cursor, Vuelvo el otra cursor no vez. está dando a donde el No le está tripanosoma. dando donde, perdón. Recuerden, tengo 3 enfermedades. Tengo la enfermedad y tengo el que transmite la enfermedad. Acuérdense, el que la transmite, el vector, y tengo, en este caso, el agente causal. ¿Quién es el agente causal? El protozoario, que es el que nos interesa en este momento, el protozoario. Entonces, el protozoario que nosotros estamos viendo es Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei, o Trypanosoma. Entonces, estos son los protozoarios. Entonces, en esta enfermedad, lo que conocemos como tripanosomiasis o enfermedad del sueño, tiene un vector que es la mosca tsetse, que es un díptera, que transmite la enfermedad. Esta mosca, cuando pica, transmite la enfermedad que es conocida como la enfermedad del sueño o la tripanosomiasis. ¿Y cómo la transmite? La transmite a través del vector, que es Trypanosoma brucei, que es este que miran ustedes ahí que se está moviendo, o este que miran acá. Entonces, este es el Trypanosoma brucei. ¿Qué es esa enfermedad del sueño? Generalmente solamente se ha reportado en África, pero en el lado, en todo lo que es la costa norte, se dice que hay algunos casos ya de tripanosoma, de tripanosomiasis. ¿Qué pasa? Esto lo que hace es que cuando nos transmite esa mosca, ese agente causal, la persona lo que hace es que se va, solo tiene sueño, no se alimenta, no lleva a cabo todas las funciones vitales del cuerpo. Entonces, al final, la persona muere. O sea, eso es lo importante en el caso de ellos. Entonces, fíjense de que esto es importante, en todo África se encuentra, y de las cuales hay alrededor de 23 especies que pueden producir esta enfermedad de la agente causal. El más importante es la mosca tsetse, pero hay un montón de ellos que pueden causar esta enfermedad. ¿Ahora sí me entendieron en eso? Cuidado, Sí. tengo la enfermedad, el vector y el agente causal. Sí, no me vayan a equivocar. El que estamos viendo que nos interesa ahorita es el agente causal, que es el protozoario. En la otra enfermedad, que sería lo que es el tripanosoma, que es la enfermedad de qué? ¿Quién causa este Trypanosoma cruzi? ¿Qué enfermedad causa? Chaga. Chagas. Entonces, este es el Trypanosoma cruzi que encontramos ya de nosotros primero dentro del organismo y después en nosotros. ¿Qué pasa? Cuando viene una chinche y pica, digamos, a un armadillo, picó al armadillo, le transmite el Trypanosoma cruzi, pero él solo es un vector, no padece la enfermedad. Entonces la chinche picó al armadillo y empieza a llevarse a cabo dentro de él y a desarrollarse. Entonces, cuando viene la chinche y pica al humano, entonces cuando lo pica le transmite ese agente causal. Cuando está dentro del organismo, hay gente que tiene la suerte que cuando le pica y se le inflame el ojo o se le inflame el brazo, como a esto. Entonces, a esto se le llama signo de Romaña, porque se le inflamó el ojo. Entonces, ya puede saber uno, tengo Chagas, pero la mayoría de gente ni cuenta se da. Pasan 20 años y se murió y no se dio cuenta de que le dio Chagas. Entonces, la mayoría ya mueren por inflamación del corazón, que es lo que conocemos como cardiomegalia, y se murió y ni cuenta nos dimos. Entonces, ¿quién es el vector aquí? Hay 2 vectores, el armadillo y la chinche picuda. Licenciada. Dígame. Sí. Una pregunta, si a alguien ya le picó esa chinche y le dio el síntoma de los ojos hinchados o el brazo hinchado, pasen unos 5 o 10 años, ¿se puede hacer algo para que esa persona se detenga la enfermedad? No.
No, la única forma Ok. es que cuando a usted se le inflama el ojo, esa es la señal de que usted tiene que decir, tengo que ir al médico. Pero si usted lo dejó pasar, ya no sirve de nada. Nosotros nos Ok. contó un estudiante que, por ejemplo, su papá murió de eso. O sea, se le detectó Chagas ya bien adelante. Entonces se le empezó a tratar por enfermedades del corazón, por Chagas, y realmente no logró. Bueno, creo que el año pasado murió. Oh, ya. Entonces, si ustedes se fijan aquí, viene y esa, en este caso, puede ser el perro, puede ser el armadillo, pero el animal que más se ha detectado es en el armadillo. Entonces viene la chinche y puede picar. Puede picar al hombre, puede picar al perro o al gato. A cualquiera de ellos, ¿verdad? En este caso, entonces, ahí le transmite el agente causal. Entonces, ese agente causal dentro de él empieza a desarrollarse. Ahí, que aquí es lo que voy a tener, la última etapa, que era el tripomastigote. ¿Por qué? Acuérdense que la mastigote iba a estar ¿a dónde? En la chiche, cuando se empezó a dividir, que fue que se lo pasó el armadillo. Pero ya en la última fase, cuando ya termina de desarrollarse, yo ya se lo pasé al hombre. Entonces aquí ya tengo lo que es, va a pasar a la fase de tripomastigote y va a comenzar a dividirse dentro de él en las demás fases. O sea, todas las fases vuelven a ocurrir otra vez en el hombre. Y de ahí yo puedo pasársela también, por ejemplo, por vía placentaria. ¿Qué significa? La madre, a través de si tiene Chagas, se la puede pasar al hijo. O si le hago una transfusión sanguínea. Entonces, por eso es que cuando hacen transfusión sanguínea tienen que saber si ha tenido enfermedades o le hacen análisis para saber si tiene Chagas o no. Si puede, en este caso, donar sangre o no puede donar sangre. ¿Estamos bien hasta ahí? Lick, disculpe, ya me puedo salir de la clase, que mire que voy ¿Qué a hora una es? clase. ¿Qué hora es? 2:10. 2:10, Lick. Perdón, yo no sabía. Acuérdense que cuando yo estoy presentando no se me mira de qué hora es ni nada de eso. Entonces ustedes me tienen que acordar. Si no, yo sigo como dos carritos desenfrenados, carritos chocones, ¿va? Entonces, y sigo hablando y hablando y hablando. Entonces siempre me tienen que decir, profesora, fíjense que ya es la hora. Para ti, así que no les dé pena. Díganme porque a mí se me olvida. Dele, Lick, tranqui, dele. Vaya, pues A las entonces 3 va a nos vemos la- mañana. Fíjense, la mañana otra. tengo que terminar protozoarios, así que no falten porque vamos a ver unos videos. Y creo que el jueves vamos a tener que tener, ¿se acuerdan? La hora o la tenemos el miércoles, como 2 horas, en vez de una, para poder empezar a ver porífera, que es el otro grupo que vamos. A Y las hoy a las 3 8.